¿Existe el talento innato, el talento natural, o nos convertimos en personas talentosas? Hoy traeré la historia de László Polgár, un profesor de Hungría que antes de tener hijos decidió hacer algo sumamente inusual. Antes de tener a sus hijas, László estudió intensamente sobre la educación de distintos prodigios y eventualmente publicó un libro que se llama Criar Genios. Un par de años después decidió implementarlo con sus propias hijas, pues László decidió que educaría a sus tres hijas, Susan, Sofía y Judith, en su propio hogar, es decir, con homeschooling, en donde él mismo le brindaría la educación en su propia biblioteca personal, la cual contaba con más de 10.000 libros. Para László, lo más importante en la crianza de un individuo es su medio ambiente, es decir, ¿de qué vale tener a tus hijos o a tus hijas en la mejor escuela si cuando regresan al hogar tienen un ambiente el cual no propicia la educación, por ejemplo? Como se menciona en el libro Atomic Habits, no elegimos nuestros hábitos, sino que los imitamos. Cada cultura tiene sus propias expectativas y normas sociales. A menudo seguimos los hábitos de nuestra cultura sin pensarlos, sin cuestionarlos y a veces sin recordarlos. Así que el hogar de László estaba fundido no solamente de libros, sino de fotos de los mejores jugadores de ajedrez, ya que esto era parte de su currículo. Las niñas jugaban constantemente uno contra otro y competían en los mejores torneos de ajedrez que podían encontrar en su pueblo. Susan, la más grande, empezó a jugar ajedrez a los 4 años. A los 6 meses ya le estaba ganando a jugadores adultos. Sofía, la mediana, a los 14 años ya era campeona mundialmente y a unos años más tarde se convirtió en Grandmaster. Y Judy, la más pequeña, con tan solo 12 años, fue la jugadora más joven que jamás se haya incluida entre los mejores 100 jugadores de ajedrez en el mundo. Así que, ¿qué podemos aprender de la historia de László y su esposa? Muchos de nuestros hábitos cotidianos son imitaciones de personas a las que admiramos. Inclusive nuestros deseos, nuestras expectativas se fundamentan según el contexto social en donde vivimos y con quién pasamos tiempo. Y para brindar esto desde una perspectiva más objetiva, voy a presentar lo que es el estudio de Solomon Asch que se realizó para 1950. Solomon Asch realizó una serie de estudios que demostraron significativamente el poder de la conformidad en los grupos. El estudio exigía a unos estudiantes a escoger cuál línea en la imagen era la más larga o la más corta. Todos los estudiantes del experimento, excepto uno, eran cómplices del experimento, es decir, solamente uno de ellos no sabía que los demás eran actores del experimento. El estudio consistía en ver cómo el estudiante reaccionaba frente al comportamiento de los cómplices. El experimento usaba 2 tarjetas, las cuales tenían una serie de líneas. La longitud de la línea de la primera tarjeta, la de la izquierda, es obviamente la misma que la de la línea C, pero cuando el grupo de actores afirmaba que tenía una longitud diferente, el participante en la investigación solía cambiar de opinión. El estudio se repitió con 121 participantes y el 75% de los sujetos dio al menos una respuesta errónea a las 12 preguntas, adaptándose a la mayoría, es decir, a las masas. O sea que cuando un individuo está en un grupo no se comporta ni piensa igual a cuando está solo. Por ende, en palabras simples, si desde muy pequeños somos expuestos a un grupo el cual rechaza hábitos como la lectura, la escritura o la educación independiente, pues será poco probable que dicha persona valore estas actividades o hábitos, ya que no pertenecen a su contexto social. Por ende, László y su esposa, antes de tener a sus hijas, decidieron qué modelo educativo sería el que iba a dirigir su educación y por tanto qué tipo de seres humanos serían en el futuro. Así que podemos preguntarnos por qué no se crean leyes o pólizas que le exijan a los futuros padres o madres a que antes de tener hijos evidencien qué estrategias de enseñanza utilizarán en la crianza de sus hijos, porque al final del día no me parece real dejarle toda esa carga a manos del Estado.